Uno. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Em, Les informo que como ya seguramente se los informó Daniel, que esta clase la grabé un día antes porque justamente el miércoles me toca la segunda dosis de mi vacuna y justamente también me toca al mismo horario de esta clase. Entonces yo no quise que la perdiéramos totalmente. Entonces, voy a retomar donde nos quedamos la clase anterior y yo les voy a pedir, no va a durar todo el tiempo, va a durar menos, porque pues para mí es muy difícil grabar la clase sin sentirlos a ustedes. Y entonces, si tienen dudas o comentarios de lo aquí expuesto, Daniel me lo va a hacer llegar para dentro de 8 días poder contestar y retomar donde nos quedamos el día de hoy. Recuerden que hace 15 días nos quedamos precisamente en cómo el movimiento estudiantil retoma la ofensiva con dos aspectos centrales. Uno fue al responderle indirectamente al secretario, al regente de la Ciudad de México en su carta al director del Politécnico que cualquier negociación debería de ser con el Consejo Nacional de Huelga, porque es la representación del movimiento, la dirección del movimiento, y que sería a través de un diálogo público. Y la otra ofensiva muy importante que tomó el movimiento al ver el apoyo tan grande que estaba recibiendo fue precisamente convocar el 13 de agosto a una marcha que llegaría al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Lo recuerdan? Ahí nos quedamos la clase anterior. Bueno, ahora vamos a ver parte de esta ofensiva. Dos acontecimientos muy importantes desde mi punto de vista que forman parte de la ofensiva estudiantil para tratar de que se abriera la negociación con el gobierno federal sobre su pliego petitorio. Así, el 15 de agosto sucedieron dos acontecimientos muy importantes. Por una parte, el CNH publicó un desplegado en la prensa que ahorita voy a leer, y por otra parte, el Consejo Universitario también se reunió ese día y publicó el Consejo Universitario de la UNAM publicó otro documento reivindicando algunas demandas como propias. Ahorita vamos a leer estos dos documentos que para mí son importantísimos. El Consejo Nacional de Huelga, entonces decía yo, después de la marcha, el 15 de agosto salió en la prensa el siguiente documento que dice en este término: al pueblo de México, a los estudiantes, maestros y padres de familia. Después de la manifestación del martes pasado, en que se demostró ampliamente la unidad, combatividad y sentido de responsabilidad del estudiantado de México, y en numerosas publicaciones se sugiere de diversas maneras que los estudiantes debemos iniciar el diálogo con las autoridades. Los editoriales de varios periódicos han adoptado esta posición y en esas condiciones creemos necesario aclarar la posición que guarda este Consejo Nacional de Huelga. O sea, el punto es el diálogo, que parecía ya urgente y necesario. Uno, reafirmamos que la línea invariable de este Consejo consiste en responder públicamente a todas las cuestiones que se relacionen con el movimiento. Recordamos que las proposiciones contenidas en la carta del licenciado general Corona del Rosal al doctor Guillermo Massé fueron contestadas en el manifiesto publicado el día 10 de agosto en el periódico El Día. Este manifiesto lo leímos hace
8 días, recuerda. 2. Consideramos que nuestra manera de actuar satisface plenamente los intereses de nuestros compañeros y estudiantes y de todas las acciones del pueblo que nos apoya. Remarcamos que la forma pública de establecer el diálogo tiene ventajas como es la participación masiva y democrática de todos los interesados en la solución del conflicto y el evitar presiones y coacciones políticas sobre los dirigentes estudiantiles. Recuerdan que este tema lo tratamos a pregunta de una compañera si era para evitar el protagonismo estudiantil. Ellos lo están contestando aquí. Es para evitar que algunos dirigentes fueran cuestionados por el poder. Lo dicen claramente. 3. En vista de las pláticas particulares, en vista de que las pláticas particulares están sujetas a la interpretación personal y en consecuencia se pueden prestar a versiones que dañen los intereses del movimiento, son medios que queremos evitar. O sea, quieren evitar las pláticas particulares. 4. Si el medio periodístico de establecer el diálogo público les parece lento a las autoridades, con gusto aceptaríamos participar en discusiones públicas, televisadas, en donde ambas partes expondrán sus puntos de vista particulares. Aquí el movimiento, esa es mi opinión, está dando otra salida al diálogo público, ¿no? Que sea televisado. Muy bien. Punto quinto. Por este medio se invita a los representantes de la prensa nacional, de las agencias informativas internacionales, a participar en la conferencia de prensa que se llevará a efecto el sábado 17 a las 20 horas. Invitan a la conferencia de prensa. Afortunadamente, el libro de Pablo Gómez, en los archivos que él consultó de la Dirección Federal de Seguridad, se conserva esta conferencia de prensa, que es muy interesante porque yo la he buscado en otros medios y no existe. Hay una parte grabada, pero no está mucho públicamente. Yo la vi hace mucho tiempo y ya no la recuperé. Entonces, más adelante se las voy a leer. Ahora vamos a ver la postura de, bueno, para resumir este documento del CNH, es la ofensiva en términos de que sí queremos negociar, queremos dialogar, hay todas las condiciones para ello, queremos que se haga público. Si no quieren este diálogo de esa forma, puede ser, o sea, no presencial, sino a través de la televisión. Ahora presencial lo utilizamos, ¿no? Televisivo para que todo el mundo se entere, y el CNH es el único representante de los estudiantes, ¿no? Me parece que esta postura fue muy correcta, muy adecuada en el momento indicado. Para efectivamente, el movimiento estaba preocupado, pues para ya solucionarlo, ¿no? Ya teníamos, pues, 3 semanas en huelga general. Entonces, y el pliego petitorio, pues tampoco eran puntos, todos ellos que no se podían resolver fácilmente. Quizá los más difíciles, en mi opinión, era la libertad de todos los presos políticos y el asunto de, de la destitución de Cueto y Mendiolea, quizá del cuerpo de granaderos, pero los demás, ya el de la disolución del artículo 140 y 145 bis ya estaba en discusión, ¿no? Bien. ¿Qué nos dijo el Consejo Universitario? Yo es que para mí ahora estas cosas cobran tanta relevancia, sobre todo, pues como les he dicho, por la situación actual en la que vivimos en esta universidad, que está muy alejada de tener las autoridades y la composición que tenía la universidad en aquella época.
El documento dice así: es la primera reunión de Consejo Universitario de la UNAM, si quiero aclarar, de la UNAM, por supuesto, y está fechado el 15 de agosto también, y dice así: Declaración pública del Consejo Universitario. El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria efectuada el día 15 de agosto en curso, acordó que se demande del Gobierno de la República la atención y resolución de los puntos que enseguida se señalan. Fíjense, esto abonaba justamente a presionar al gobierno a solucionar el conflicto. Esto lo hace el Consejo Universitario, la representación formal de los universitarios de la UNAM, ¿no? Está abonando también, está apoyando pues esta salida rápida del movimiento al pliego petitorio. Uno, dice el Consejo Universitario, el respeto irrestricto a la autonomía universitaria, que se proclame y garantiza que el orden legal de la República, la observancia del artículo 16 constitucional en relación con la inviolabilidad de los recintos universitarios y el reconocimiento de que la libertad de expresión es esencial para el cabal cumplimiento de las funciones propias de todos los centros de enseñanza superior del país. La libertad de expresión es esencial. Esa frase realmente creo yo que hoy en la universidad pues cobra una gran vigencia, ¿no? Hacer efectiva nuestra libertad de expresión y que nos escuchen desde luego en la universidad. Asimismo, que el gobierno reconozca la definición de autonomía universitaria, que en los términos en que fue formulada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nombre del Consejo Universitario y con la representación del mismo en noviembre de 1966. Aquí hay una definición que el Consejo Universitario dio sobre lo que era la autonomía universitaria y que era justamente el derecho que tienen los universitarios de decidir su forma de gobierno y su vida académica y política. Esa es la definición que tenía ese Consejo Universitario, que por cierto, a propuesta de un consejero estudiantil de Derecho, se discutió, se afinó y se aprobó por el Consejo Universitario. Número 2. En la intervención del ejército y de otras fuerzas del orden público para la no intervención del ejército y de otras fuerzas del orden público para la resolución de problemas que son de la exclusiva competencia de la universidad y demás centros de educación superior. Esto está claro, o sea, el ejército a los cuarteles. 3. La reparación de los daños materiales sufridos por los planteles universitarios que fueron ocupados por fuerzas públicas. Por otra parte, el Consejo Universitario manifiesta su apoyo a las anteriores demandas eran las demandas de la propia universidad. La universidad aquí reivindica esas demandas que tienen que ver con las funciones que tiene el Consejo Universitario. Es decir, que se respete la autonomía universitaria, que se considere como la universidad la ha definido, que no intervenga el ejército en sus recintos y que se reparen los daños. Ese es un proyecto propio que tiene unas demandas propias que tiene el Consejo Universitario frente a los sucesos que estaban aconteciendo. Y luego este documento dice lo siguiente: por otra parte, el Consejo Universitario manifiesta su apoyo a las siguientes demandas que han planteado amplios sectores, organismos, comités y comisiones de la comunidad universitaria y de otros centros de educación superior, sin que por esto el Consejo Universitario se constituya en intermediario y en gestor
ni trate de suplantar a ninguno de aquellos. Está muy claro. Ellos se van a pronunciar por apoyar unas demandas, pero rehúsan ser intermediarios. No hablan aquí del Consejo Nacional de Huelga, lo hacen de manera más general, de la comunidad universitaria, de las coaliciones, que ya para entonces se había formado la coalición de profesores de enseñanza media y superior y de otros comités. Y las demandas son las siguientes. 1. El respeto de las garantías individuales y sociales que consagra la Constitución de la República, sin el cual se quebranta el sistema jurídico que se ha otorgado soberanamente al pueblo mexicano. 2. La libertad de los estudiantes presos y la indemnización en favor de las víctimas de los recientes acontecimientos. 3. La determinación de las responsabilidades de las autoridades involucradas en los hechos mencionados y la aplicación de las sanciones correspondientes. 4. La sujeción de las funciones de las fuerzas públicas a los lineamientos de la Constitución Federal, la supresión de los cuerpos policíacos represivos y la derogación de los artículos relativos al llamado delito de disolución social. 5. La libertad de los ciudadanos presos por motivos políticos e ideológicos. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, 17 de agosto de 1968. El Consejo Universitario. En otras palabras, en esta segunda parte, el Consejo Universitario hace suyo el planteamiento del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, porque eran demandas legítimas todas, ¿no? Absolutamente todas. En otras palabras, no piden la renuncia de Cueto y Mendiolea, pero sí la sujeción de esas fuerzas a la Constitución Federal de la República. Me parece que es de una dignidad esta respuesta, una dignidad universitaria a la violación de los derechos constitucionales más elementales que la comunidad universitaria, en este caso, ellos son los representantes, había sido objeto durante el inicio de este movimiento. Por otra parte, es importante mencionar que esta postura tan clara del Consejo Universitario, pues estaba justamente apoyando esa salida, ahora diríamos pacífica, ¿no? Negociada, dialogada y pronta al movimiento estudiantil. Por otra parte, también los intelectuales al frente de el escritor del Llano en Llamas, Juan Rulfo, ¿no? Revueltas, Monsiváis, Elena Poniatowska, algunos destacados pintores y muchos más, firmaron también un documento en términos semejantes de llamar al gobierno, de condenar la represión, de llamar al gobierno a entrar a la negociación porque los puntos del pliego petitorio de los estudiantes eran totalmente correctos y tenían que solucionarse. Al mismo tiempo, es importante mencionar este asunto de que inician los paros y huelgas de las universidades de provincia. Es que con el calendario escolar que existía en aquella época, ¿se acuerdan que lo hemos mencionado mucho desde el curso anterior? En el cual la mayoría de los estados, sobre todo del norte y del sur de la República, por el clima tan adverso de los veranos que ellos tenían, las vacaciones de ellos eran en julio y agosto, precisamente, que es cuando hace más calor, ¿no? En el norte y en el sur. Entonces empezaban, a pesar de que estaban de vacaciones, ya reaccionaban estos estudiantes que tenían el calendario B, había el A y el B, ellos tenían el B, a solidarizarse, y universidades tan importantes como eran las del norte, ¿no? La de Sonora, Sinaloa, Monterrey, ¿no? Eso quizá lo comentaremos un poco más adelante, porque van a enviar representantes y luego van a estallar la huelga en septiembre,
cuando ya regresen los estudiantes y van a mandar delegados al Consejo Nacional de Huelga. Por eso también se va a llamar desde entonces Consejo Nacional de Huelga. También es interesante mencionar que para entonces, con esta ofensiva del movimiento estudiantil y este auge del movimiento que se da en el mes de agosto, la Universidad Iberoamericana, que se encontraba aquí en la Campestre Churubusco, cerca del campus universitario y ciudad universitaria, en esa época se va también a huelga, ¿no? Y es un ejemplo justamente de este apoyo que va a haber también de los universitarios que están en instituciones privadas, no solamente en públicas, de solidaridad, y se van a la huelga estudiantil apoyando al CNH y van a tener también sus representantes en el Consejo General de Huelga. Finalmente les voy a leer estos fragmentos para que vean también la mentalidad de los estudiantes de aquella época, ¿no? A mí me encanta esta conferencia. Ya le dije a un compañero que a ver si me lo busca, porque luego en las redes sucede que suben cosas y luego bajan cosas, porque yo vi una grabación de esta conferencia de prensa, un fragmento de esta conferencia de prensa grabada, pero ya no la he ubicado. Pero afortunadamente, como les decía, el libro de Pablo la recupera aquí porque se la tienen que copiar totalmente a Echeverría, ¿no? Los que asisten a esta conferencia de prensa se la tienen que dar íntegra a Echeverría y es así como Pablo la recupera en su libro que hemos venido comentando de crónica, que es una crónica de este movimiento. Dice así: la fecha es 17 de agosto. El Consejo Nacional de Huelga, entonces, admite, le informan a Echeverría, preguntas de los reporteros. La primera pregunta es esta: ¿cuáles son los nombres de los que presiden esta conferencia de prensa? La respuesta es: no tiene caso proporcionar los nombres, ya que cualquiera de los miembros del Consejo Nacional de Huelga puede presidir esta conferencia de prensa. Fíjense esta voluntad democrática. Efectivamente, como decía, creo que era Esperanza, ¿no? El no protagonismo. Pero cualquiera, todos somos iguales, todos tenemos representación. Hoy estamos nosotros, mañana, pero todos representando al Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Otra pregunta: ¿cuál es la posición del Consejo Nacional de Huelga en este conflicto? Respuesta: la posición ya ha sido ampliamente difundida y es la siguiente: contestación positiva a nuestro pliego de peticiones. ¿Con qué objeto fue convocada esta conferencia?, le preguntan. Con el objeto de que se haga público, pero con verdad, la esencia de nuestro movimiento. O sea, cómo recurrir a una conferencia de prensa para que los periodistas que acudan pues informen con veracidad lo que están diciendo los estudiantes. Por eso la convocaron. Y que no hubo muchas conferencias de prensa, ¿eh? Yo creo que hubo muy poquitas. Yo tengo ubicadas creo que 2 nada más. Porque finalmente la prensa pues no reportaba la verdad, aunque asistieran a la conferencia de prensa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las personas desaparecidas durante el conflicto estudiantil? Respuesta: estos datos se darán a conocer cuando los familiares de las víctimas estén dispuestos a declarar. Pero este consejo cree conveniente hacer saber que las personas desaparecidas o muertas y de las cuales tiene conocimiento son, y da algunos nombres: Joel Richard Fuentes, Federico de la O. García, Antonio Muñoz Mejía, Fernando Muñoz Mejía, José Luis Pedraza, Héctor Fuentes. Su padre, al verlo tan golpeado, murió de infarto. Otra pregunta: las conferencias de prensa normalmente, lo que pasa es que
Si vemos la de López Obrador, pues es otro modelo de conferencia de prensa, ¿no? Pero las conferencias de prensa tradicionalmente eran así. Los reporteros hacían preguntas, se contestaban. No empezaban con un rollo o una presentación muy general y luego preguntas y respuestas, ¿no? Que es este modelo que tiene esta conferencia de prensa. La otra pregunta, ¿seguirán haciendo manifestaciones? ¿Dónde y cuándo? Respuesta. El Consejo Nacional de Huelga oportunamente dará a conocer su decisión al respecto, pero indudablemente se continuarán haciendo. Pregunta, ¿el conflicto estudiantil representa un problema para la celebración de las Olimpiadas? Esta pregunta es muy importante, ¿no? Ya lo habíamos comentado en el libro de Ariel, que él vincula este movimiento con las Olimpiadas y la posibilidad de una provocación. Bueno, la respuesta es contundente. La respuesta es no. Punto. O sea, no hay más argumentación. La pregunta fue así. ¿El conflicto estudiantil representa un problema para la celebración de la Olimpiada? La respuesta es no. Otra pregunta. ¿Representa el conflicto un problema para el informe presidencial? Acuérdense que en aquella época, el 1 de enero era el Día del Presidente. Rendía informe al Congreso de la Unión y era una fiesta impresionante porque después en Palacio Nacional recibía el besamanos de toda la clase política y económica de México. Entonces, y ya estaba próximo, pues faltaban menos de 15 días para el informe. Por eso le hacen esta pregunta. ¿Representa el conflicto un problema para el informe presidencial? La respuesta es, el conflicto estudiantil es problema de nosotros y el informe, problema del gobierno. Punto. A mí me parecen geniales estas respuestas, ¿eh? A mí sí, la verdad. Otra pregunta. ¿Cuál considera que es la prensa vendida? Respuesta. La que ha deformado todas las verdades malinformando al pueblo. Punto. La posición del doctor Massieu, el director general de, como ya dije, del Politécnico Nacional, al aceptar la propuesta por el licenciado Corona del Rosal, ¿es acorde con el Consejo? Respuesta. Indudablemente que no. Ya hemos mencionado que no se aceptará ningún intermediario, sea quien fuere. El Consejo está dispuesto a aceptar cualquier debate público, jamás una plática de recámara. Por eso también el Consejo Universitario dice que ellos no van a ser intermediarios, ¿no? Obviamente están respetando la decisión de los estudiantes de hacer el diálogo directo. Bien, otra pregunta. Esto jamás una plática de recámara, me encanta también. Otra. ¿Es cierto que la CIA tiene intervención en el conflicto estudiantil? Respuesta. Este es otro gran tema, ¿no? Que después vamos a retomarlos al final. Otra en la respuesta es, esto pregúntenselo al gobierno, quien mantiene relaciones muy íntimas con ese organismo. Pregunta. ¿Es cierto que han gastado 200,000 pesos en publicidad pagada? Respuesta. Es mentira. Punto. ¿Es cierto que los directores de las 26 escuelas del Instituto Politécnico Nacional habían aceptado la propuesta por el licenciado Corona del Rosal? Respuesta. Aquí tenemos un documento firmado por los directores mencionados en el cual afirman que se enteraron de esto hasta que fue publicado por la prensa. Qué golpe, ¿no? Tan fuerte les dieron.
Otra pregunta. ¿Es cierto que 5 maestros de escuelas mencionadas por el doctor Massieu formaba parte de la comisión investigadora? Respuesta. Aquí se encuentran presentes los 5 maestros, los cuales dicen que no han aceptado ni renunciado a formar parte de dicha comisión, ya que ni siquiera se han tomado la molestia de proponérselos. Porque en aquella propuesta, pues lo que quería Corona del Rosal con el director general del Politécnico, que había sido nombrado por el de la SEP, porque el Politécnico no tiene autonomía, como hasta ahora tampoco la tiene, pues era nombrar una comisión aparentemente de politécnicos, ¿no? Que fuera la intermediaria y no negociar directamente con los estudiantes y bueno, pues corromper todo esto. Por eso toda la respuesta de los estudiantes del diálogo público, ¿no? Y cerrarle el paso a esos diálogos de recámara, ¿no? Bueno, ¿quiénes son esos maestros? Pregunta la prensa. Y dan los nombres. Licenciado Carlos Alvarado y profesor Ernesto Favela. ¿Han tenido representantes de este consejo ante las autoridades? La respuesta, no. O sea, no ha habido. Ese consejo no se ha reunido con las autoridades. Pregunta, si el ejército tomara las escuelas, ¿cuál sería su posición? Y la respuesta es genial. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Primero que las tome y después veremos. Lo declarado en la prensa por el Consejo Universitario respecto a su posición y peticiones en el conflicto, ¿resuelve sus peticiones? ¿No? Lo que les acabo de leer, por eso se los leí, el pronunciamiento del Consejo Universitario. La respuesta es, lo solicitado por el Consejo Universitario es competencia única y exclusivamente de la universidad. Pero aparte de sus peticiones, ellos apoyan las demandas de este Consejo Nacional de Huelga. Qué excelente respuesta. No, la verdad es que veo la claridad de, no, la gente en esa época había mucha claridad en lo que se quería y cómo lograrlo. No se hacían bolas. Ahora yo escucho frente a cualquier cosa, son unas bolas que uno se pierde, ya no sabe lo que quiere, ¿no? O lo que queremos. Bueno. ¿Qué actitud tomará el pueblo respecto al movimiento estudiantil? Fíjense qué pregunta. ¿Qué actitud tomará el pueblo respecto al movimiento estudiantil? La respuesta. La historia contestará su pregunta. No, bueno. ¿Qué retos nos dejaron estos dirigentes? La verdad. Vuelvo a repetirla. ¿Qué actitud tomará el pueblo respecto al movimiento estudiantil? La historia contestará a su pregunta. Y ahí termina lo que le mandaron y seguramente ahí termina la conferencia o es un fragmento, eso no lo podemos saber. Bueno, no les puedo hacer preguntas porque no los tengo desafortunadamente en este momento frente a mí, pero cualquier pregunta la pueden escribir. Le pedí a Daniel Ramírez que me las anote y dentro de 8 días le damos respuesta. Bien, así estaban las cosas cuando... Les voy a leer esto porque me parece, es que la verdad que vivan los estudiantes, siempre la genialidad de los estudiantes me encanta. Y aunque sean de la Facultad de Derecho, que a uno siempre, al menos yo siempre declaro mis prejuicios, porque pues más vale aceptarlos que esconderlos. Yo a los estudiantes de Derecho no sé por qué en el pasado siempre les tuve pues cierta distancia, ¿no? Porque tenían mala fama, en fin, ¿no? Pero pegaron ahí en el comité de lucha afuera, ¿no? De la Facultad de Derecho, la cartelera que estaba de moda en ese momento del cine, ¿no? Y pues las películas más
más vistas, ¿no? Y miren que se las voy a leer porque me parece que también es muy importante que un historiador capte, ¿no? La época, el sentido, y esto, pues esto no lo hacen los dirigentes, ¿verdad? Lo hacen pues los activistas, en fin, ¿no? La cartelera de las películas de moda, ¿no? Y lo pegaron ahí afuera de la Facultad de Derecho. Fíjense el ánimo. Lo que el viento se llevó. Es una película clásica, ¿no? En este momento estaba en la cartelera. La respuesta, lo que el viento se llevó. La autonomía. Pues sí. La mafia. Cueto y Mendiolea y compañía. Los Caifanes. ¿Se acuerdan de esta película, no? Donde sale Julissa y sale hace un año fallecido cantante de este momento que nos apoyó muchísimo, ¿cómo se llama? Ayúdame, Daniel, Oscar Chávez, perdón, Oscar Chávez, ¿no? Los Caifanes, Díaz Ordaz, Corona del Rosal, Echeverría y Barragán. O sea, el presidente, regente, secretario de Gobernación y Marcelino García Barragán. La noche de los generales, 29 de julio, ¿no? Cuando ya se están acercando a tomar la preparatoria 1 y 3. El gran escape de Díaz Ordaz. Repulsión, esta película tan famosa. Gustavo Díaz Ordaz. Los asesinos, Barragán y Echeverría. 4 hombres marcados, los mismos, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, Barragán, Corona y Echeverría. El fugitivo. ¿Se acuerdan de esa serie, no? Díaz Ordaz. Porque pues estaba fugado, ¿no? Solamente hizo unas declaraciones muy breves y ya después hasta el 1 de septiembre. Bien. Por otra parte, estamos, repito, Oscar Chávez, Enrique Álvarez, Félix, claro, sí, los Caifanes. Sí, gracias, Daniel. Por otra parte, el movimiento pues sigue en ascenso. El 22 de agosto, esto es muy importante. Aquí la cronología, perdón, es importantísima, ¿no? Aquí un día puede hacer la diferencia como lo hizo el 2 de octubre, evidentemente, ¿no? Así que aquí no podemos perder la cronología, así que un análisis temático del movimiento sin tomar en cuenta la cronología es muy difícil de hacer, ¿no? El 22 de agosto, Echeverría lee una declaración oficial diciendo que recibirá a unos representantes de los estudiantes. Echeverría también se cuida y no menciona nunca Consejo Nacional de Huelga. Para el gobierno, nunca el Consejo Nacional de Huelga fue el interlocutor. Fueron los estudiantes así en general. Entonces, inmediatamente el Consejo Nacional de Huelga responde. Y responde como él se caracteriza, ¿no? En las discusiones internas quizá eran muy largas, ¿no? Muy enredadas, pero frente al pueblo eran muy concretos, ¿no? Como lo vimos ya en esta conferencia de prensa. Y entonces responde que Echeverría nombre o que el Poder Ejecutivo nombre a los funcionarios para llevar a cabo ese diálogo público con el CNH y con la coalición de profesores de enseñanza media y superior, que fije lugar, fecha y solo pone una condición, una sola, que sea público.
Fíjense, para aquellos que, interpretaciones que después vamos a resumir, ¿no? Al final, al recapitular, porque pues ahorita son los hechos los que tenemos que exponer, que dicen que el movimiento no quiso negociar a tiempo, que ese fue un error. Aquí, al menos, en lo que vamos viendo del auge del movimiento, de las primeras respuestas, el movimiento inmediatamente le toma la palabra, ¿no? Claro, no ceden cosas, pues no, no va a ir al obscurito a negociar, no. Toma la palabra a Echeverría, nombre usted a sus funcionarios, nosotros a los nuestros y la coalición de profesores de enseñanza media y superior que ya se había formado, al frente del cual estaban distinguidos profesores como Eberto Castillo, como Eli de Gortari, que por cierto van a ir a la cárcel, van a pasar ahí un tiempo. El Consejo Universitario los va a sacar más pronto que a otros presos, afortunadamente, pero van a estar en la cárcel más de un año. Entonces, y otros profesores, no solamente ellos, Fausto Trejo, etcétera. Y entonces, y que ellos fijen lugar, fecha, hora, solo una condición, que sea público, ¿no? Si lo público era un obstáculo, pues ya lo discutiremos después por qué, ¿no? Y así, el CNH publica el 23 de agosto otro desplegado, que aquí entre paréntesis, no todos los desplegados los aceptaba la prensa, ¿eh? Por eso hay muchos que solamente aceptaron en el día. Excelsior no aceptaba todos los desplegados, a pesar de que eran pagados, ¿eh? O sea, sí era, ni siquiera porque eran pagados, ¿no? Y entonces aquí, esto que les cuento, lo informa a los estudiantes, a la opinión pública, al pueblo, a los padres de familia, ¿no? Informa esto que acabo de decir y acepta, informa que el gobierno ha aceptado el diálogo público. Se los voy a leer porque yo creo que vale la pena esto, aunque, porque ni modo, pues es que hay historias como estas, pues que tenemos que recurrir, bueno, todas las historias, ¿verdad? Se recurren a las fuentes, pero a mí lo que me interesa mucho es incluso el lenguaje utilizado por ellos, los términos, porque luego los historiadores toman otros términos un poco anacrónicos o términos que desvirtúan lo que ellos quieren decir y eso ya no me parece a mí muy adecuado. Por eso yo en documentos fundamentales, y estos me parecen documentos fundamentales, opto por la lectura textual de ellos y bueno, pues ya de ahí se desprende el análisis que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Pero a veces pues el análisis es muy sencillo de hacer. Y así dice el documento. Al pueblo de México. El Consejo Nacional de Huelga ha recibido el día 23 de agosto comunicación telefónica de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que acepta el diálogo público en base a nuestro pliego petitorio de 6 puntos. Fíjense, qué triunfo, ¿no? Este momento dijimos, ya ganamos. Seguramente va a resolver la mayoría del pliego petitorio. Y si no, pues lo discutiríamos los estudiantes, ¿no? El pliego petitorio de 6 puntos de este consejo, acatando nuestras condiciones expresadas en el periódico El Día el 23 de agosto pasado, lo que les leí. Enterado de esto, hacemos saber al pueblo de México que por el mismo medio teléfono estamos estableciendo contacto con las personas designadas por el gobierno federal para tal efecto. O sea, transparencia total y absoluta del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Reiteramos además que este consejo es el único organismo representativo de la base estudiantil que participa en este momento y que por lo tanto es el único que sostendrá las pláticas con los representantes del gobierno federal. Firmado Consejo Nacional de Huelga,
24 de agosto de 1968. Para mí está claro, era el momento de auge porque también se acercaba, como que había todas las condiciones, como que fue el movimiento con su movilización, con su apoyo nacional, populares, etcétera, el que estaba conquistando, ¿no? La negociación con el gobierno federal para resolver el pliego petitorio y levantar la huelga y triunfar y avanzar en la conquista de los derechos y de las libertades democráticas para todos. Así lo interpreto, así lo vivió el movimiento en aquella época. Nunca nos imaginábamos que estaríamos a unos días de que las cosas se enrarecieran. De tal manera entonces que hay un festival el 28 de agosto en Ciudad Universitaria, bellísimos, hicieron unos carteles, yo conservé uno, se los voy a enseñar porque lo tengo en mi otro estudio colgado. Yo lo conservé, alguien me lo regaló muchos años después, la verdad. En esa época no conservaba yo nada. Y era un festival muy importante, fue Óscar Chávez, por supuesto, ¿no? Los músicos de aquella época, porque se convocó a los partidos políticos a un debate ahí en Ciudad Universitaria. Obviamente que no acudieron. Los partidos políticos de la época, estábamos hablando los que tienen representantes, registro en la Cámara de Diputados, ya habían ellos expresado en la misma Cámara su postura. El Partido Popular y el PRI, obviamente, eran órganos corporativos del régimen político, ¿no? Del presidencialismo, y le habían dado todo su apoyo a Díaz Ordaz en su conducta frente al movimiento. El PAN, pues en los hechos también, nunca defendió ninguna demanda estudiantil. Y aquí es cuando Fernández de Ceballos, que era de las Juventudes Panistas, asiste, se cuela a este mitin y hay una imagen, hay un video en donde lo toman hablando, lo cual no quiere decir que esté apoyando al movimiento, ni mucho menos, ¿no? Sí fue, obviamente, y apoyó. Por si ven ustedes alguna imagen, se refiere a este festival, que había sido una cita pues, para debatir con el PP, con los diputados del PP, del PAN y del PRI, que eran los únicos que tenían registro electoral y diputados ahí. Bueno, el PP es el Partido Popular, ¿no? Digo, perdón, sí, Partido Popular Socialista. Ay, sí, PPS, Partido Popular Socialista. Bien, el movimiento tomó la ofensiva, siguió con la ofensiva y organizó otra marcha. Después del 13 de agosto se organiza para el 27 de agosto otra marcha. Esta marcha sale del Museo de Antropología, porque tiene una explanada grande, ¿no? Con destino al Zócalo, nuevamente, conquistar el Zócalo. Esta marcha fue la primera más importante. Nosotros en aquella ocasión dijimos que éramos más de 500,000 marchantes, porque cuando salió el último contingente de antropología, porque eran marchas muy organizadas, ¿no? Había listones, había muros a los lados, había vallas, ¿no? La gente marchaba en su contingente, ¿no? Cada quien se iba a su contingente, no eran así, ¿no? Y con grandes mantas que hacíamos, etcétera, con consignas del pliego petitorio. Y entonces, cuando llegó este día, el 27 de agosto, el primer contingente, que siempre era medicina, cuando llegó a la plancha del Zócalo, estaba saliendo el último de antropología. Entonces, imagínense en las calles, todo Paseo de la Reforma, lleno de estudiantes principalmente, y pueblo a los alrededores, ¿no? Que se formaban ahí para aplaudir en las ventanas, ¿no? En fin, era un gran apoyo popular que tenía. Entonces se organizó esta manifestación para este 27 de agosto. Nosotros dijimos que éramos 500,000, quién sabe,
Después, muchos años después, se mandó por parte del PESUN a medir el Zócalo capitalino y lo midió. La plancha del Zócalo y las bocacalles caben 100,000 gentes, ¿no? Así que, de todas maneras, bueno, éramos muchísimos, ¿no? Bueno, finalmente, antes el Consejo Nacional de Huelga había tomado una decisión ese día. La decisión que tomó fue que se quedaran algunos grupos estudiantiles ahí en la plancha del Zócalo, a hacer guardia, a quedarse ahí para seguir presionando para el diálogo público. Un plantón, digamos, y que al finalizar la marcha, se quedara. De tal manera que cada comité de lucha o de huelga, cada comité de huelga había designado a los compañeros que iban a pernotar esa noche, ese plantón, digamos, y ya iban preparados, ¿no? Pues con ropa para enfrentar la madrugada y toda la noche, ¿no? Cada comité de lucha decidió quién se iba a quedar. Por supuesto, pues la mayoría eran hombres y seguramente algunas mujeres también eh, formaban parte de este plantón. Eh, Algunas versiones han distorsionado este hecho histórico y han dicho que en el mitin de esa manifestación se le ocurrió al representante de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, que era un individuo de nombre Sócrates Amado eh, Campus Lemos, que fue orador también de ese meeting, fue al que se le ocurrió citar ahí a los estudiantes para que se quedaran, ¿no? Hasta el 1 de enero. Esto último es totalmente falso. Esto fue un acuerdo. Esto se ha dicho incluso por parte de algunos exdirigentes de este movimiento, para señalar que Campos Lemos fue un provocador. Campos Lemos fue detenido porque también ahí sí tomó la palabra sin que fuera orador designado el 2 de octubre, cuando iba llegando el ejército. Y bueno, fue detenido y estuvo en prisión. Bueno, eso es otro tema de la provocación que después hablaremos, ¿no? Después de narrar estos hechos históricos. Y entonces, esto es falso. En realidad fue un acuerdo previo del Consejo Nacional de Huelga que hubiera un plantón ahí en el Zócalo, ¿no? Brigadas que se quedaran, pues para seguir presionando y abonando a que el gobierno respondiera inmediatamente lugar, hora y fecha y dónde sería este diálogo público. Ahí voy a hacer un corte para dentro de 8 días, porque yo marco este momento como un cambio. Un cambio que marca, no sé cómo caracterizarlo todavía, ¿no? Porque el movimiento todavía va a sufrir un auge importante, sobre todo cuando se hace más nacional y cuando en septiembre regresan las universidades. Pero va a haber un cambio y se va otra vez a retomar la represión como consecuencia de la decisión, yo digo, porque ese es mi enfoque, que tomó el gobierno de reprimir. Y entonces va a entrar el ejército, lo vamos a describir mejor, más ampliamente. Bueno, va a entrar el ejército en la madrugada al Zócalo, el ejército, para desalojar a los compañeros que se habían quedado. Y los compañeros todos no mostraron resistencia alguna. Cantaron el himno nacional y se retiraron y bueno, se fueron por el ejército ya les tenía ahí camiones, etcétera, no los fue desalojando pues de la plancha del Zócalo, y ya se fueron sin mostrar ninguna resistencia, obviamente, pues frente a los tanques, ¿qué resistencia se les va a mostrar? Y al día siguiente apareció en la plancha del Zócalo una bandera rojinegra, que es la bandera de huelga, como ustedes saben, bastante grande, ¿no? Diciendo que los estudiantes la habían izado. Y efectivamente los estudiantes la izaron, pero no era esa bandera, era otra, una bandera muy pequeña,
¿no? Evidentemente que en esa madrugada, pues, se montó lo siguiente: izaron la bandera, de ahí de la plancha, una bandera muy grande rojinegra, ¿no? Dijeron que los estudiantes habían profanado las campanas de la catedral, o la catedral, al tocar en ese mitin las campanas de la catedral, cuando después se demostró que el portero de la catedral permitió la entrada a los estudiantes para que tocaran las campanas. No fue una decisión violenta de los estudiantes, sino accedieron, le pidieron permiso y aceptaron, ¿no? El portero de catedral, y se tocaron efectivamente. Entonces montaron esta mentira de que habían entrado a profanar a catedral los estudiantes y apareció una bandera rojinegra muy grande. Y entonces el gobierno de la Ciudad de México, obviamente en combinación, el gobierno, perdón, del Distrito Federal, la regencia, Coronel Rosal, en combinación con el gobierno federal, organizaron un mitin de desagravio a la bandera por parte de todos los burócratas cuyas oficinas están alrededor justamente de la plancha del Zócalo. Pues ahí están las oficinas de la regencia, hoy las oficinas de la jefa de gobierno, ¿no? Está lleno de oficinas de burócratas y los obligaron a bajar a Catedral, perdón, a la plancha del Zócalo, a hacer un mitin en contra de los estudiantes, de desagravio, porque el asta era para la bandera nacional y no la bandera rojinegra. Entonces, lo que sucedió aquí fue que los burócratas, al verse, fíjense el ambiente, es que esto es fundamental, al verse sentidos como carne de gallina, o sea, como utilizados, ¿no? En algo que ellos no, porque muchos de ellos algunos eran incluso estudiantes, ¿no? Que eran burócratas, simpatizaban con el movimiento, se les revirtió el mitin. Y entonces todos ellos protestaron en contra de los que los estaban acarreando ahí mismo en la plancha del Zócalo. Y lo que sucedió fue que salieron los tanques que estaban en Palacio Nacional, que habían utilizado un día antes, obviamente, para desalojar a los estudiantes de este plantón de la plancha, y sacaron a los tanques para disolver a los burócratas que se les había volteado, ¿no? Que eran los acarreados del regente de la Ciudad de México. Y lo que va a aparecer ese día va a ser nuevamente un enfrentamiento en el barrio universitario. Este enfrentamiento del 28 de agosto duró varios días y también ha sido omitido, como lo fue los enfrentamientos del 26, 27, 28, 29 y 30 en el barrio universitario. Este también va a ser omitido por las crónicas de la época, por la mayoría, porque aparentemente pues fue un hecho muy localizado, ¿no? Porque así fue ese movimiento, ya les he dicho, fue muy grande. Yo recuerdo muy bien ese día, el 28 de agosto, porque después de ir a la facultad, digo a la facultad, a la prepa, a las tareas que ya les he dicho que tenía yo y a la asamblea que se hizo, porque obviamente pues ya nos informaron que habían sido desalojados nuestros compañeros, se presentaron ahí los que habíamos designado muy eh, muy claramente para que se quedaran, ¿no? Y me acuerdo, les voy a contar 2 anécdotas nada más. Me acuerdo que uno de ellos era un compañero de la nocturna que se llamaba Miguel Armas. Era Se dedicaba a la tipografía, en las mañanas tenía un taller tipográfico y en la tarde estudiaba en la preparatoria. Y él fue uno de los comisionados para el comité de la noche para que se quedara. Y entonces bromeaban, porque se presentaron al día siguiente desde la mañana, pues fueron a dormir a la preparatoria, que otro compañero le gritaba:
armas, armas, vente para acá. Y estaban preocupados de que los soldados, ¿no?, los escucharan y pensaran que estaban pidiendo armas, cuando él se apellidaba Armas, ¿no? Y así le decíamos todos, no le decíamos Miguel, ¿no? Entonces, son las bromas que incluso en la asamblea contaron, ¿no? Por eso las recuerdo muy bien. Luego yo de hacer mis actividades que les he platicado, pues me fui a mi casa a comer como a las, no sé, 3, 4 de la tarde, y en ese momento me habló un pretendiente mío que tenía yo, años antes. No, no años antes, meses antes, yo creo. Era un muchacho que estudiaba, era estudiante, creo que de contaduría. Yo lo conocí en una posada en diciembre pasado, en diciembre 67, y bueno, y bueno, tenía mi teléfono obviamente, porque pues era eso, era pretendiente, como se decía en aquella época. Yo creo que todavía se sigue diciendo así, bueno, no sé. Y estudiaba en contaduría y me habló por teléfono y me dijo, te quiero contar lo que acaba de pasar, lo que está pasando ahorita. Estaba tan exaltado el compañero, ¿no? El amigo, bueno, pues de este sentido era mi amigo, que por cierto nunca más lo volví a ver, ¿eh? Incluso ya hasta se me olvidó su nombre, la verdad. Porque pues lo vi como en 2 posadas o en 3 nada más. En aquella época pues se organizaban posadas y pues una quinceañera iba a todas las que podía, obviamente, pues era esa época. Es que también hay que recobrar esa vida cotidiana. Ahora yo no sé si las jovencitas, nuestras alumnas que tendrán ahorita que 18 años, 19, ¿no? Irán a posadas. Bueno, ahorita por la pandemia desde luego que no, pero creo que incluso esta forma de festejar diciembre, no sé, me da la impresión que ya no se hace con tanta, como se hacía en aquella época, ¿no? Bueno, el caso es que me contó detalladamente todo lo que estaba pasando, cómo los habían bajado, ¿no? Acarreados, y cómo al estar ahí y obligarles a que gritaran consignas en contra de los estudiantes, se rebelaron todos y salieron los tanques a corretearlos, se tuvieron que meter al puerto de Liverpool, que era, ¿no? Que estaba ahí, a estas tiendas grandes, para protegerse, porque los corretearon a todos, incluso a gente que andaba de compras ahí ese día, el 28 de agosto estoy hablando. Bueno, yo me quedo aquí y la próxima, porque hay para mí, aquí se inicia otro periodo del movimiento, ¿no? Se inicia un periodo en donde ya la presencia policíaca, no solo policíaca, perdón, la del ejército más bien va a regresar aquí, el 28 de agosto. Y ya no se va a ir hasta culminar, les diría yo, el 2 de octubre, pero no es cierto, porque me acuerdo que cuando levantamos la huelga hicimos un mitin en Ciudad Universitaria, ahí en nuestra facultad, por cierto, ahí en el estacionamiento, por ahí, y estaba el ejército sobre insurgentes. Entonces, bueno, no va a desaparecer la presencia, no policíaca, sino militar, pero yo aquí, por eso me paro, porque veo un corte y lo observaremos, lo veremos con precisión, esta batalla que se dio, en donde se involucraron individuos de la Merced para defender a los estudiantes. Y hubo muchos heridos y un enfrentamiento muy fuerte, nuevamente en el barrio universitario, que duró varios días. Pero bueno, aquí iniciamos 28 de agosto, aparece la presencia militar y se aleja en consecuencia el diálogo público. Y empieza quizá el inicio de una salida represiva al movimiento. Quizá, no lo puedo todavía afirmar porque necesitamos más elementos, ¿no? Pero bueno, yo como hipótesis creo que aquí lo marca los acontecimientos de este día, y vamos a ver cómo días después, el 1 de septiembre, la postura que adopta Díaz Ordaz en el informe presidencial. Muchas gracias, compañeros, por su asistencia y espero contestar sus preguntas iniciando la clase dentro de 8 días, y si no, pues las formulan ese mismo día. Les deseo buenas tardes y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.